La evidencia de auditoría es la información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o que el riesgo de error existe o por lo contrario que no existe. Por lo tanto, los estados financieros están libres de errores materiales y son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal, la información de razonabilidad o no de los estados financieros. Parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables, por ejemplo, mediante análisis y revisión, reejecutando procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante la aplicación de dichos procesos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. Normalmente se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente obtenida de fuentes diferentes o de naturaleza diferente, que a partir de elementos de evidencia de auditorías considerados de forma individual. Por ejemplo, la obtención de información corroborativa de una fuente independiente de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se genera internamente, como puede ser la evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones, etc. Pasos a seguir cuando el auditor no se siente satisfecho con la evidencia obtenida. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerará en su caso el efecto de esta sobre aspectos de la auditoría así. Primero, la evidencia de auditoría obtenida en una fuente es incongruente con la obtenida en otra fuente. O 2. El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve en un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable, como por ejemplo en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la obtenida en otra. Esto puede ocurrir cuando las respuestas de indicaciones realizadas ante la dirección de los auditores internos y otras personas sean incongruentes, o cuando las respuestas de indagaciones realizadas ante los responsables del gobierno cooperativo de la entidad con el fin de corroborar la respuesta a indagaciones realizadas ante la dirección sean incongruentes con esta. La NIA 230 incluye un requerimiento específico de documentación en el caso en que el auditor identifique información incongruente con la conclusión final, el auditor relativa a una cuestión significativa. Técnicas de auditoría más comunes para obtener evidencia de auditoría. Tal como la NIA 315 y la NIA 330 requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que se basa la opinión del auditor, se obtiene mediante la aplicación de 1. Procedimientos de valoración de riesgo y 2. Procedimientos de auditoría posteriores que comprendan pruebas de controles cuando las requieran las NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas, y procedimientos sustantivos que incluyen prueba de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Las técnicas de auditoría de estado financiero más comunes son: 1. La inspección. Es el examen de registro o documentos, ya sean internos o externos, o un examen físico sobre un elemento o activo. 2. Observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor del reencuentro de asistencia realizados por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. 3. Confirmaciones externas. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa, escrita por un tercero, la parte confirmante, dirigida al auditor, en papel, en soporte electrónico o otro medio.
4. Recálculo. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. 5. Pruebas de recorrido. Las pruebas de recorrido implican la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en qué origen fueron realizados como por parte del control interno en la entidad. Esta prueba es ideal para verificar la eficacia operativa de los controles. 6. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que racionalmente quepa suponer que existen entre los financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o relaciones identificadas que resulten incongruentes con otra información relevante o que difiera de los valores esperados por un importe significativo. 7. La indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto de dentro como de afuera de la entidad. Evaluación del riesgo. De acuerdo con las normas técnicas de auditoría de ejecución del trabajo, el auditor debe tener en cuenta el riesgo inherente y el riesgo del control respecto a la posibilidad de que existan errores significativos en los estados financieros y, consecuentemente, minimizar el riesgo final a través de la combinación adecuada de pruebas de auditoría. La probabilidad de que se produzcan errores e irregularidades significativas en el conjunto de la información financiera o en cuentas específicas depende de los riesgos inherentes y de control en un entorno informatizado, según se expone a continuación. Estos riesgos pueden resultar de deficiencias en las actividades generales del sistema informático, tales como desarrollo y mantenimiento de programas, soporte de los sistemas, operaciones del sistema, seguridad física del centro informático y control de acceso a programas de utilización restringida. Estas deficiencias pueden tener un impacto global en todas las aplicaciones informáticas. Procedimientos de auditoría. De acuerdo con las normas técnicas de auditoría, el auditor debe tener en cuenta el entorno informatizado en el diseño de los procedimientos de auditoría necesarios para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable. Los objetivos específicos de auditoría no se ven afectados por el hecho de que los datos contables se procesen manualmente o mediante ordenador. Sin embargo, los métodos para obtener la evidencia de auditoría adecuada y suficiente pueden verse influenciados por los procesos informáticos. El auditor puede utilizar tanto procedimientos manuales como técnicas de auditoría asistidas por ordenador o bien una combinación de ambos métodos, al objetivo de obtener dicha evidencia. Sin embargo, en algunos sistemas contables que utilizan un ordenador para llevar a cabo aplicaciones significativas, puede ser difícil o imposible que el auditor obtenga ciertos datos sin apoyo informático. Característica de los entornos informatizados. Un entorno informatizado puede presentar las siguientes características que lo diferencian en mayor o menor grado de un entorno manual. Primero, estructura organizativa, concentración de funciones e información, concentración de programas y datos. Segundo, naturaleza del procesamiento, ausencia de documentos de entrada, inexistencia de rastro visible de la transacción, inexistencia de datos de salida tangibles, mayor facilidad de acceso a los datos y programas informáticos. Tercero, diseño y procesamiento, uniformidad en la ejecución de procesos, procedimientos de control incluidos en los propios programas, actualización de varios archivos o bases de datos con una sola transacción, transacciones generadas directamente por el sistema. Muestreo de auditoría. La norma internacional de auditoría 530 trata sobre el uso del muestreo de auditoría, estadístico y no estadístico. Cuando el auditor ha decidido usar el muestreo de auditoría, implica el diseño y la selección de la muestra, desarrollando así pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. El objetivo:
Cuando el auditor decide usar el muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer así las conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. El muestreo de auditoría es una aplicación de procedimiento de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población de relevancia, en la cual la auditoría da al auditor una base razonable para la cual obtiene sus conclusiones sobre la población entera. La población es un conjunto de datos de los cuales el auditor selecciona una muestra para traer sus conclusiones, mientras que el riesgo del muestreo es el que da los resultados y conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría y se difieren sobre las conclusiones que se generan sobre la población completa. Estas diferencias pueden alterar los resultados y generar conclusiones que pueden afectar la efectividad de la auditoría. Por ejemplo, las conclusiones del muestreo pueden presentar que una prueba de control es más efectiva de lo que realmente es, o por el contrario determina que es menos efectiva de lo que es, y así se generan conclusiones erróneas en las que se basa el auditor. El riesgo de no muestreo es el riesgo del que se alcanzan las conclusiones erróneas por razones diferentes al muestreo. Esto se da cuando se usa el procedimiento sin apropiarse de la auditoría, o se hace una interpretación inapropiada de la evidencia, lo que genera que se falle en el reconocimiento de un error o una desviación. El muestreo estadístico es el que se realiza mediante la selección aleatoria de las partidas de los resultados de las muestras y mediciones con base en la teoría de probabilidades, mientras que la estratificación se usa para mejorar la eficacia de la auditoría y reducir así la variabilidad de las partidas, lo que permite reducir el tamaño de las muestras sin incrementar el riesgo del muestreo.